Ah, bien, vamos a empezar nuestra clase. Todavía están entrando algunos compañeros, pero ya vamos a empezar. A ver, el tema que vamos a ver hoy es un tema principal en en nuestra materia. Vamos a introducirnos a la estructura, características, comportamiento, efectos de los tratados internacionales. Recuerdan que hace algún par de clases veíamos las fuentes del derecho internacional. Cuando identificamos las fuentes, identificamos al mecanismo, a los mecanismos, procedimientos por los cuales se crean normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones en el ámbito internacional, para la comunidad internacional, para los sujetos de derecho internacional, y veíamos que las fuentes fundamentales son la costumbre internacional y las convenciones internacionales o tratados internacionales como fuentes creadoras de derecho. En ese sentido ya hemos visto la costumbre internacional, sus elementos, sus características, su importancia en la regulación de la comunidad internacional, y ahora, y también ya hemos visto también en el tema de la costumbre que ha habido, a partir por lo menos de 1945, un fenómeno bastante importante, que es la codificación del derecho internacional. Esta codificación del derecho internacional se ha transformado, se ha materializado en la existencia de tratados internacionales, convenciones internacionales multilaterales, bilaterales, que positivamente, ¿no?, de forma escrita, regulan a la comunidad internacional, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver este tema desde dos perspectivas también, ¿no? Siguen entrando algunos compañeros. Desde dos perspectivas. Una, desde el derecho internacional propiamente, cuál es su historia, cuál es su regulación, en qué consiste el Convenio de Viena de 1969, que básicamente se denomina el derecho de los tratados, qué costumbres internacionales han sido tomadas por este tratado que regula los tratados. Esta es una perspectiva, ¿no?, desde el derecho internacional. Otra perspectiva del derecho de los tratados es interna, nacional, en el sentido de que la Constitución boliviana establece que va a existir, ¿no?, ordena al legislativo que se apruebe una ley de celebración de tratados, y es así que se ha sancionado la ley 401, la ley de celebración de tratados. Entonces vamos a revisar también esta ley de celebración de tratados. Vamos a ver qué peculiaridades tiene y cómo ha adoptado la Convención de Viena de 1969 y cómo se está aplicando. Bien, entonces este es el panorama, y con ese panorama vamos a avanzar hacia este tema. Tengo 51 intentos, ¿no?, de cuestionario. Ya pueden ustedes ir levantando la mano o comunicando su intención de participar. Vamos a escoger uno de los cuestionarios para revisarlo. Muchos también, imagino, deben estar en algunas actividades de celebración. Ya. Vamos a ver el cuestionario de Berta Reina Saca. No me parece. ¿Qué pasó con esto? Esto está mal. Ahora sí, perfecto. Entonces, vamos a ver quiénes
han levantado la mano o han dicho algo. Sí, van a participar entonces. Sí, Berta. No, te he mencionado porque estoy abriendo el cuestionario que has mandado, ¿no? Regularmente lo que hago en cada clase es revisar un cuestionario aleatoriamente y ya está, ¿no? Entonces, eso es el tuyo abierto. ¿Han levantado la mano o han manifestado su deseo de participar? Cristian Corina, John Kelvin Candia, Michelle Villarreal, Cristel Ramírez, Odalis Condori, José Michel Mamani y Elías Segarra Telles. Entonces, y ahora también ha levantado la mano a Félix Aliaga. Por favor, Félix, es mejor si mandas el mensaje, ¿no? Para que tenga el orden claramente establecido, si no no voy a saber cuál es el orden. O me voy a perder, ¿no? Bien, entonces vamos con la primera cuestión. Obviamente, bueno, en virtud del método que nos enseñó Aristóteles, es el concepto, ¿no? El concepto, aprovecho la pregunta para explicar que Aristóteles nos decía más de 2500 años atrás que si queremos conceptualizar algo tienen dos elementos, ¿no? El género próximo y la diferencia específica. En ese sentido, vamos a ver que el Tratado Internacional es una fuente de derechos y es una fuente pero particular, peculiar, distinta a la costumbre internacional. Vamos a ver esas distinciones. Vamos entonces con el compañero Cristian. Dale, por favor, Cristian Corina. Doctor, buenos días compañeros. Los elementos del concepto de los tratados internacionales. Bueno, el libro distingue 4 elementos, ¿no? El primero, un tratado es un acuerdo celebrado por escrito, ¿no? Y tiene que constar ya de un instrumento único en 2 o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. 2, el tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y otros sujetos del derecho internacional, ¿no? 3, un tratado es un acuerdo entre estados y otros sujetos del derecho internacional destinado ¿a qué? A producir efectos, obligaciones, ¿no? Entre las partes. Y por último, un tratado internacional es un acuerdo regido por las normas internacionales. Muy bien. Muy bien, Cristian. Entonces, a ver, ahí eso es lo que nos dice nuestro autor. Lo que vamos a ver es, primero, que es una fuente de derechos. ¿Sí? Es una fuente de derecho internacional. Eso significa que se va a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones para sujetos de derecho internacional. Y las características que tiene el tratado, por lo menos a partir de la Convención de Viena, es que es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo entre sujetos de derecho internacional, fundamentalmente estados u organizaciones internacionales, y excepcionalmente otros sujetos de derecho internacional que vamos a ver más adelante, que este tratado, como dice Cristian, debe ser celebrado por escrito, y que puede, esta característica vamos a ver que es relativa en el sentido de que a fin de probar la existencia del tratado internacional necesitamos que efectivamente este tratado se haya materializado en un documento. Este tratado o acuerdo puede constar en un instrumento único o en 2 o en más instrumentos conexos, es decir, pueden haber no solamente un documento en el cual conste el tratado, sino pueden ser 2, 3, 4 y a todo el complejo de documentos que manifiestan derechos y obligaciones entre sujetos de derecho internacional, se les van a denominar convención o tratado internacional.
Además, vamos a ver que nos dice que cualquiera sea su denominación particular, y esto es importante para no confundirnos. Muchas veces escuchamos en el ámbito internacional convención, tratado, acuerdo, protocolo, notas reversales, notas verbales, una gran cantidad de nombres se le ha asignado a algo que genéricamente se llama convención internacional o tratado internacional. Todo eso, todos esos nombres, todo lo que refleje un acuerdo escrito entre sujetos de derecho internacional que generan derechos y obligaciones y está arreglado por el derecho internacional, entra en esta bolsa, en este paquete, ¿sí? En este concepto. Eso es importante. Además, vamos a ver que este tratado internacional obviamente debe producir efectos, ¿no? Como ha dicho Cristian, es decir, y los efectos fundamentales, al ser norma jurídica, al ser fuente de derechos, es pues que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones para los sujetos que han manifestado su consentimiento, ¿no? Acuérdense que en un acuerdo lo que existe, en el derecho internacional lo que existe es el consentimiento en virtud de la soberanía nacional que tienen los estados. Entonces, eso es. Y además que este tratado, este convenio debe estar regulado por el derecho internacional, es decir, por normas, por costumbres internacionales. ¿Sí? Entonces ahí se expresa el concepto de tratado internacional. Muy bien, entonces no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Entonces es importante que podamos distinguir estos elementos del concepto de tratado internacional. Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 2, que nos dice cuáles son los criterios de clasificación de los tratados internacionales. Ahí vamos a ir con John Kelvin Candia Pacheco. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. ¿Me escucha, doctor? Buen día. Fuerte y claro. Ok, perdón, doctor. Sobre la respuesta número 2, puedo mencionar que la perspectiva más conveniente de esta se trata del Convenio de Viena de 1969, pues tomando 3 puntos. Uno es el artículo 3, donde sitúa dos distintas formas que según hayan sido celebrados en forma escrita. En el mismo precepto también se contraponen los acuerdos internacionales celebrados entre estados y concluidos entre estados y otros sujetos de derecho internacional. El 2 es el Convenio de Viena, igual alude a un grupo particular de tratados, los que son instrumentos constitutivos de una organización internacional, pues que observa un equilibrio entre la aplicación de las normas. Y el 3 es una clasificación, una importante que se refiere a los tratados bilaterales y multilaterales. Los tratados bilaterales son los que se tratan de 2 estados, y los multilaterales son pues los que presentan características diferentes, que son de más estados, y tiene una característica importante, que es la participación de estados que no han intervenido en su negociación por vía de adhesión. En los tratados multilaterales existe la complejidad por disolución que se produce en la pluralidad del régimen, particular entre los estados. Estos tratados también presentan 2 subgrupos, que son los generales y los restringidos. Y los grupos generales son los abiertos a la participación en cualquier estado como consecuencia de su objeto o fin, y son de interés de la comunidad internacional. Y los restringidos son aquellos pues, cuyo objeto y fin afecta solamente a un reducido grupo de estados, doctor. Muy bien, gracias John Kelvin Candia. Entonces, miren, decíamos que el derecho internacional los tratados internacionales están regidos por el derecho internacional. Una de las normas fundamentales que va a regir todo esto es el Convenio de Viena de 1969, como tratado para los que lo han ratificado y como costumbre internacional para los que no lo han ratificado.
Entonces, estos tratados, estos acuerdos, convenios internacionales, lo que hacen es clasificarse, o por lo menos la doctrina, el derecho internacional los ha clasificado de distinta manera. Perdón, un segundo les ruego, por favor. A ver, entonces, estos tratados internacionales, estas convenciones, como nos dijo John Kelvin, están clasificadas de distintas formas. Hay una clasificación que establece la Convención de 1969 sobre tratados bilaterales y tratados multilaterales. ¿De dónde viene esa clasificación? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el criterio? De la cantidad de partes o de sujetos que participan en un tratado. Si son dos, ¿no? Bilaterales. Si son tres o más sujetos, multilaterales. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de clasificación. Hay diferentes formas de clasificación de distintos autores. Vamos a ver, por ejemplo, clasificación de tratados internacionales por su objeto, ¿no? ¿Qué finalidades tienen? Hay tratados internacionales económicos, políticos, fronterizos, culturales, tecnológicos, de cooperación, ¿no? De distintas finalidades. También hay otro criterio en el sentido del libre acceso o restringido acceso en los tratados multilaterales. Por ejemplo, pueden haber tratados multilaterales que tienen libre acceso para otros estados que quieran ingresar. O pueden haber tratados multilaterales que tienen el ingreso restringido, que ya no pueden, después de haberse celebrado el tratado multilateral, ya no permite el ingreso de nuevos sujetos de derecho internacional, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de clasificaciones, ¿no? Las que fundamentalmente tenemos que recordar son las por la cantidad de estados. Bilaterales, 2 estados que se ponen de acuerdo y en algún objeto y generan un documento que establece derechos y obligaciones para aquellos, ¿no? Y obviamente lo consienten y está regulado por el derecho internacional. Y los tratados multilaterales, que vamos a llevarlos, que están constituidos por 3 o más estados que han dado su consentimiento para acordar determinado contenido jurídico en sus relaciones. ¿Ok? Bien, vamos con Michelle Villarreal, con la 3. Está bien, doctor. La pregunta 3 es, explica y opina sobre la clasificación de tratados internacionales que realiza la Ley 401 y su decreto reglamentario en Bolivia. Pues básicamente lo que yo he podido encontrar en esta normativa es que la clasificación se realiza según su forma de ratificación. Así podemos encontrar en el título tercero, artículo número 7, los tratados formales, aquel instrumento jurídico internacional que requiere ratificación por el órgano legislativo. Y por otro lado, el artículo 10 nos menciona sobre los tratados abreviados, aquellos tratados que versan sobre la competencia exclusiva del órgano ejecutivo y que por su materia no requieren su ratificación por el órgano legislativo, cobra vigor a una sola firma. Y pues bueno, yo considero que esta forma de clasificación orientada en la forma de ratificación limita mucho la amplitud de todos los tratados internacionales que existen a nivel mundial. Está bien lo que nos has descrito. Lo que no entiendo muy bien es la opinión. A ver, voy a explicar primero los tratados, la clasificación y después compartimos tu opinión, ¿ya, Michelle? A ver, efectivamente, como dice Michelle,
Ah, y como les había mencionado hace un instante, desde el punto de vista internacional, la Convención de Viena de 1969 regula el proceso de celebración y regulación de los tratados internacionales, ¿ya? Pero también los estados pueden sancionar leyes que en el ámbito interno regulen el procedimiento de celebración de tratados. Así lo ha pedido nuestra Constitución del 2009. ¿No? La Constitución del 2009 dice: la Asamblea Legislativa sancionará una ley de celebración de tratados en el ámbito político internacional. Ya. La ley 401 regula, cumple este mandato y crea una ley de celebración de tratados. Esta ley de celebración de tratados introduce una clasificación que nos ha mencionado Michelle, que menciona que los tratados pueden ser formales o los tratados pueden ser abreviados, de acuerdo a lo que nos ha dicho la compañera, a su forma de ratificación. Los formales requerirán el consentimiento, el pronunciamiento, la aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Sí? En cambio, los tratados abreviados únicamente requerirán para su ratificación la firma del presidente o del canciller y ya no irán a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación. Vale. Esa es la clasificación, tenganla muy en cuenta. Pero también tengan en cuenta y vayan pensando su posición respecto a, o su opinión respecto a ello. ¿Por qué? Porque la Constitución también establece, cuando establece las facultades de la Asamblea Legislativa, dice ratificación de los tratados internacionales, y de ahí ha surgido un debate en el ámbito interno. En el siguiente sentido, algunos profesores constitucionalistas sobre todo opinan que no existe la posibilidad en Bolivia, o no existiría la posibilidad en Bolivia de que los tratados sean ratificados por el Ejecutivo, porque la Constitución está estableciendo que la ratificación le corresponde siempre a la Asamblea Legislativa Plurinacional y por lo tanto esta clasificación sería inconstitucional. ¿Sí? En cambio, los proyectistas de la ley y los aplicadores de esta ley les dicen: no, es constitucional esta clasificación porque la propia Constitución le ha dado a la Asamblea Legislativa esta potestad, y además cuando nos habla la Constitución de las atribuciones de la Asamblea, no dice que todos los tratados deben ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que la propia Asamblea Legislativa está determinando que algunos tratados internacionales que son de la competencia exclusiva del nivel central del Estado puedan ser aprobados, sancionados, culminado su proceso de constitución a través de la firma del presidente o del canciller. ¿Sí? Entonces, hay una discusión ahí. ¿Por qué se ha hecho esta clasificación? También es importante saber, y esto lo dicen los defensores de esta clasificación, porque nos dicen, en los tiempos que vivimos de globalización, en los tiempos contemporáneos, necesitamos que los tratados internacionales sean aprobados rápidamente, a la brevedad posible. En cambio, el problema que tenemos con las ratificaciones por las asambleas es que tarda mucho. Ya. Esa es una de las justificaciones para la existencia de tratados abreviados. Entonces, eso es importante recordar. Y además es importante tomar opción o tomar una opinión al respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta clasificación. Podemos tomar uno u otro argumento. ¿Por qué todavía esto está abierto? Y les digo ello, que tomen la opción, porque no ha sido demandado de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y no ha habido una declaración, sino seguramente tomaríamos la sentencia constitucional como criterio de referencia. Asimismo, vamos a ver que puede complicar algunos principios constitucionales la existencia de tratados abreviados, como el tema de publicidad, transparencia, derecho a la información,
Es más, por ejemplo, si ustedes googlean o buscan tratados abreviados, vamos a ver que estos no hay una publicidad importante de estos tratados abreviados y pues podrían generar algún tipo de susceptibilidad en la población, ¿ok? Eso es. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Voy a ver en el chat. Pero es importante que lo recuerde. José del Carmen Butrón, no sé por qué ha colocado un signo de interrogación. ¿Es una manifestación de participación o es algo que no ha comprendido? José del Carmen Butrón, ¿se encuentra? Buenos días, doctor. Sí, ¿es su deseo de participar o alguna cuestión no ha comprendido para que podamos aclarar o ampliar la explicación? No, doctor, cuando se ha callado pensé que mi señal estaba mal y mandé un mensaje y creo que sí se mandó. Ya, ok, listo, está bien. Muchas gracias. Michelle, sí, Michelle, pues si puedes explicar un poquito tu comentario, por ejemplo, no lo he entendido, por si lo puedes repetir para que lo charlemos. Sí, bueno, yo tenía esa consulta, doctor, sobre los tratados que no necesariamente son vinculantes. Eso es lo que estaba extendiendo hasta el momento. Las normas ius cogens, por ejemplo, las del derecho internacional humanitario sobre los conflictos armados, que según lo que entiendo yo es que aunque no exista esa voluntad de un Estado de haber sido parte del tratado, ya envuelve a todos los Estados. Entonces, por eso mencionaba que tal vez hacía falta mencionar este tipo de tratados. Pero no sé si estoy en lo correcto, doctor, ¿me podría aclarar? A ver, el jus cogens, como hemos visto, son normas imperativas en el ámbito internacional. Si bien los estados tienen una gran capacidad de acordar normas de derecho internacional, hay algunos principios que son obligatorios para todos los estados, ¿no? Y que los tratados internacionales, por ejemplo, no pueden vulnerar. ¿Sí? Esas son las normas de jus cogens. Por ejemplo, no podemos acordar, ¿no?, con el Estado de Paraguay, por ejemplo, con la República del Paraguay, no podemos acordar que vamos a dividirnos Uruguay, por ejemplo. Vamos a invadir y nos vamos a dividir Uruguay. ¿Por qué? Porque eso está vulnerando normas de jus cogens, en el sentido que está vulnerando, por ejemplo, la prohibición de la guerra, la prohibición de intervención en asuntos internos, la propia soberanía del Estado uruguayo, el principio de igualdad entre los estados, ¿no? Estaría vulnerando todos esos principios que fundamentalmente son los principios estructurales del derecho internacional que se denominan como normas de jus cogens. Entonces, una limitación para los tratados internacionales son estas normas de jus cogens, ¿sí? Los principios estructurales del derecho internacional, que están reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 2625 de la Asamblea General. Entonces, es eso. Un tratado internacional, por ejemplo, no podría ir en contra de aquello. Son normas mínimas que tratan de sostener la paz mundial. ¿Ok? Eso es. No sé si he entendido bien tu pregunta o comentario, Michelle. Sí, doctor. Entonces, este principio limitaría los tratados y no así sería como que un principio mundial que debe, o digamos, un principio que engloba, digamos, un solo tratado que dice que hay unas ciertas reglas, sino que limita la formación de tratados, ¿no? Sí, exacto. Limita la formación de tratados y además, como todo principio, direcciona todas las relaciones o el ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Dirige todo el ordenamiento internacional. ¿Cómo se han constituido estas normas de jus cogens? A lo largo de la historia, en base a las costumbres, se han establecido que hay algunos principios, algunas normas generales orientadoras del comportamiento de los sujetos de derecho internacional, que son súper importantes. Entonces,
se han reconocido de alguna manera en la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución 2625 como principios estructurantes del derecho internacional. Entonces, y en ese sentido, como tú bien dices, limitan pues el consentimiento o la capacidad de los estados para ponerse de acuerdo en determinados temas. No pueden traspasar esos límites. ¿Ok? Sí, doctor, ya entendí. Muchas gracias. Bien, vamos con la pregunta 4, creo que es. Sí, 4 con... ¿cuáles son las fases del proceso de celebración de los tratados internacionales? Con la participación de Cristel Eunice Ramírez. Buen día, doctor. Pregunta 4. ¿Cuáles son las fases del proceso de celebración de los tratados internacionales? Las fases del proceso de celebración son las siguientes. El inicial es la negociación, realizada por los representantes de dos estados en los tratados bilaterales o en el seno de una conferencia internacional o en un órgano de una organización internacional. En el caso de los tratados multilaterales, la negociación concluye con la adopción del texto del tratado, pasándose a la autenticación de este y posteriormente a la manifestación del consentimiento en obligarse. Y esas serían las fases, doctor. Ya, está muy bien. A ver, vamos a ver. Antes de iniciar la negociación, es importante que se genere la capacidad de los negociadores, o se reconozca la capacidad de los negociadores. Esto es, porque no cualquier persona puede ir a negociar a nombre de un Estado. Esto es, por ejemplo, que tenga unas cartas de representación que va a suscribir el jefe de Estado o el canciller de los Estados, autorizando o otorgando estas facultades de negociación, ya sean ilimitadas, pero necesitan contar con estos instrumentos, y estos instrumentos de negociación deben mostrarse a la otra parte, o estos instrumentos de habilitación más bien necesitan mostrarse a la otra parte, decir, ya vamos a negociar un tratado fronterizo, ya perfecto, usted señor, usted tiene la competencia asignada por el presidente, por el canciller, sí, acá las cartas de representación, las cartas a poder, o como sea que se denominen, pero es importante que se tengan en un inicio esta legitimidad de negociación. En una segunda etapa, o ya algunos autores le llaman la primera etapa ya propiamente, se entra a un proceso de negociación, ¿no? Ya sea en tratados bilaterales o multilaterales, que significa que participamos de reuniones, de conversaciones, en las cuales se tratan de realizar ofertas, aceptaciones, modificaciones de ofertas, propuestas de redacción de artículos, y aceptación y, por ejemplo, limitaciones en el alcance, ampliaciones en el alcance. Una negociación probablemente en un tratado bilateral es una actividad compleja, sobre todo si se refieren a actividades económicas, arancelarias, de políticas fronterizas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí tenemos esa etapa de negociación, que es súper importante y que es larga. Además tenemos la etapa de aceptación y autenticación del texto. Vamos a ver que en ese sentido va a existir un acuerdo, ¿no? Entre los negociadores va a existir un acuerdo, y ese acuerdo va a estar contenido por escrito, y ese acuerdo deben autenticarlo, ¿no? Los representantes del Estado. Al autenticarlo, ojo que no está dando el consentimiento del Estado, sino esa norma no es obligatoria todavía, hasta que pase la siguiente etapa, que es la etapa del consentimiento, que se realiza a través de generalmente la rectificación o las formas que el Estado haya establecido. Entonces, la última etapa es la etapa de la ratificación o del consentimiento del Estado. Generalmente, como se decía antes de la ley de celebración de tratados en nuestro país, todos los tratados debían pasar a ratificación por la Asamblea Legislativa.
A partir de la ley de celebración de tratados y dada su presunción de constitucionalidad, estos tratados abreviados pueden entrar en vigencia o pueden comprometer al Estado a partir de de la firma, de la suscripción del presidente o del canciller. Hay otra etapa que es, por ejemplo, el depósito de las ratificaciones que se da sobre todo en tratados multilaterales en los cuales son, no sé, 20 estados que se han puesto de acuerdo y han dicho, cuando hayan las ratificaciones, vamos a constituir una secretaría o la Secretaría de las Naciones Unidas y vamos a depositar nuestros instrumentos de ratificación en este centro y cuando tengamos 10, 15, 17 ratificaciones se supondrá, se estará expresamente establecido en el tratado entrará en vigor para los estados que lo hayan ratificado, entrará en vigencia para los estados que lo hayan ratificado aquí. Entonces, y finalmente algunos autores nos dicen la etapa de la ejecución del tratado internacional y algunos otros nos hablan también de la etapa de la conclusión del tratado internacional. Bien, entonces vemos que aquí lo importante es que estos tratados internacionales surgen a la vida del derecho, a la vida de la regulación de la comunidad internacional a través de un procedimiento regularmente largo, ¿no? En el cual se va a formar el consentimiento de los estados partes, ¿no? Entonces lo que está regulando este proceso de celebraciones, ya cómo inicia este acuerdo y cómo concluye este acuerdo que está regulando a los estados, a la comunidad internacional. Todo esto está reglado también desde el punto de vista internacional por el Convenio de Viena de 1969 y también por la Ley de Celebración de Tratados internamente para nuestro país. ¿Ok? Bien, entonces vamos a la pregunta 5. Que es cuáles son las autoridades bolivianas que tienen la competencia o que pueden representar al Estado en el proceso de celebración de tratados internacionales. Vamos en ese sentido con Odalis Cristal. Buenos días, doctor. Sí, respecto a la pregunta 5, y según la ley 401 sobre la celebración de tratados, tenemos en el artículo 13 sobre representación, que habla sobre quiénes van a ser las personas que van a representar al Estado Plurinacional de Bolivia. Podríamos decir que tenemos 4 categorías. En la primera encontramos al presidente a la presidenta o presidente del Estado, a la ministra o el ministro de Relaciones Exteriores. También tenemos a los jefes y a las jefas de las misiones diplomáticas y de las misiones permanentes. También tenemos a las jefas y a los jefes de las misiones especiales enviados a uno o varios estados extranjeros para la negociación. Y también tenemos a los representantes acreditados ante una conferencia internacional o ante un organismo internacional. Gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, buena respuesta amplia en el sentido de que la Ley de Celebración de Tratados establece quiénes van a ser las personas que van a poder representar al Estado en los diferentes procesos de formación de tratados internacionales. Esta competencia fundamentalmente la van a tener el presidente o presidenta del Estado Plurinacional y el ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Ellos se entiende que por el cargo implícito, dentro del cargo, tienen esta facultad y no necesitan ningún poder de representación o una carta de representación para las negociaciones. Ellos tienen una capacidad limitada y esta capacidad de representación la pueden delegar a través de los distintos instrumentos que nos ha mencionado Odalis. No sé, le pueden otorgar este poder de representación a servidores públicos del Ministerio de las Relaciones Exteriores con determinadas instrucciones o sin instrucciones para que puedan participar en la negociación de procesos de formación de tratados internacionales. Muy bien. Gracias, Odalis. Vamos a las 6. Doctor, buenos días. Buenos días.
Con respecto a la pregunta 6, ¿no? ¿En qué consiste la negociación, adopción y autenticación del texto de un tratado? Sí, Bueno, claro. la negociación es realizada por los representantes de dos estados en los tratados bilaterales o en el seno de una conferencia internacional o en un órgano de una organización internacional, en el caso de los tratados multilaterales. Está presidida por la buena fe, que es la obligación de comportarse de tal manera que la negociación tenga sentido, y se habla de estado negociador para indicar aquel que ha participado en la elaboración y la adopción de un texto tratado. Bueno, la adopción consiste en la conclusión de la negociación. Es el acto que constituye la expresión del acuerdo sobre dicho texto de todos los estados participantes en su elaboración. Mientras las negociaciones prosiguen, los estados negociadores deben abstenerse de cualquier acto que frustre el objeto y fin del tratado que se negocia. Puede considerarse que forma parte del derecho consuetudinario internacional en cuanto corolario obligado del principio de buena fe. Posteriormente se pasa a la autenticación, y esta es el acto internacional mediante el cual los estados negociadores certifican que ese texto es correcto y auténtico y lo establecen de forma definitiva. Muy bien. Gracias, José, ¿no? José Michel, sí. Sí, sí. Efectivamente, ya hemos visto esto, ¿no? Una primera etapa de negociación, ofertas, modificaciones de ofertas, aceptaciones, modificaciones, en las cuales redacciones, proyectos de redacción, se van poniendo de acuerdo los estados en los determinados alcances del proyecto de tratado internacional. Es una actividad compleja, más aún si son tratados multilaterales, ¿no? Los tratados multilaterales tienen años de negociación, diferentes jornadas de negociación, rondas de negociación. Cuando finalmente, como nos dice José Michel, se ponen de acuerdo en un texto, ¿no? Culmina la negociación, adoptan este texto y posteriormente lo autentican para pasarlo así a sus representados para que puedan emitir el consentimiento del Estado, ya sea a través de, por ejemplo, una emisión de una ley de la Asamblea Legislativa ratificando el tratado, o si es un tratado abreviado, si entra en el ámbito del tratado abreviado, que son las competencias privativas del nivel central del Estado. Estas pues pueden ser ratificadas por el presidente o él o la ministra de Relaciones Exteriores. Bien, eso es. Vamos al 7. ¿En qué consistiría la manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado internacional y cómo se manifestaría la voluntad del Estado boliviano? Ya lo hemos ido mencionando, pero lo vamos a nuevamente señalar. Vamos con Elías Segarra. Dale, por favor, Elías. Buen día, doctor. Respecto a la pregunta 7, que históricamente el consentimiento en obligarse por un tratado se ha manifestado a través de la ratificación. El acto de autorización se da por el Parlamento al Poder Ejecutivo para su manifestación internacional. Esto hace referencia al consentimiento para obligarse. Históricamente también han surgido nuevas formas de obligarse internacionalmente, como la aceptación, la aprobación, que son de alcance similar a la clásica ratificación, y los tratados multilaterales han potenciado la adhesión como forma de obligarse internacionalmente junto a los anteriores. En el Estado boliviano, conforme al artículo 31, 32, 33, 34 de la Ley 401, se manifestará mediante la firma de su representante, canje de instrumentos que constituyen un tratado, mediante la ratificación y mediante la adhesión. Ya, pero falta la parte de, faltaría en Bolivia la segunda forma, ¿no? La forma que está establecida en el tratado, en la Ley 401. Si bien, como has dicho correctamente, históricamente la ratificación en Bolivia desde la primera constitución de los tratados internacionales era a través de la Asamblea Legislativa o Congreso, Parlamento, como se llame, esta institución de
personas que representan al pueblo boliviano, que son electas democráticamente. Entonces, esta es una primera forma, ¿no? Y es la forma general. Pero la ley de celebración de tratados ha circunscrito únicamente estos tratados formales a los tratados que van a referir a cuestiones, a los tratados que van a requerir además referéndum, como por ejemplo cuestiones limítrofes, cuestiones de integración económica estructural, cuestiones monetarias, ¿no? Entonces la ley de celebración de tratados establece el listado de qué tratados requieren consentimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿sí? Todo lo demás, todo lo que salga de ese listado puede el Estado dar su consentimiento, el Estado boliviano, a través de la firma del presidente o del canciller. ¿Sí? Entonces, esta es la peligrosidad de los tratados abreviados, ¿no? Sin el conocimiento de nuestros representantes, sin la publicidad necesaria, los gobernantes suscribir y comprometer la fe del Estado a través de los tratados abreviados. Entonces esto, como les decía al principio, tiene ventajas y desventajas, tiene argumentos jurídico-constitucionales a favor y en contra, ¿sí? Entonces eso es. Pero hasta que se presume la constitucionalidad de la ley de celebración de tratados, entonces ahí tenemos dos formas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado internacional por el Estado boliviano. Uno, a través de el consentimiento otorgado por la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la sanción de una ley que aprueba el contenido del tratado internacional, uno, y dos, la suscripción del tratado internacional por parte del presidente o del canciller en tanto y en cuanto entra en la clasificación de un tratado abreviado, ¿ok? Eso es importante. Bien, vamos con la 8. 8. ¿Cómo se desarrollaría el control de constitucionalidad de los tratados internacionales en el ordenamiento boliviano? Explica las reglas de procedimiento ante la Asamblea y el Tribunal. A ver, aquí es importante señalarles que se ha habilitado a partir de la Constitución del 2009 y con el Código Procesal Constitucional un control de constitucionalidad de tratados internacionales. ¿A qué refiere ello? ¿Cuáles son las reglas de procedimiento? Es la pregunta que le vamos a trasladar creo que es David Carlos Zuñagua, ¿no? Que va a participar. Sí, doctor, buen día. Bueno, para responder a esta pregunta, más que todo, he buscado también otros artículos de la Constitución y también lo que es el Código de Constitucionalidad. Primero, según Código Procesal Constitucional se llama, ¿no? Exactamente, va a disculpar, doctor. Busqué también información y algunos artículos de ese código. Primeramente, según la Constitución Política del Estado, en el artículo 202, señala que las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional es el control previo de constitucionalidad en cuanto a la ratificación de los tratados internacionales. Asimismo, en el artículo 257 se señala que los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico con el rango de ley y requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante. Previo a la ratificación, los tratados internacionales que impliquen cuestiones limítrofes de integración monetaria, entre otros. Por otro lado, el artículo 41 de la Ley 401 de celebración de tratados nos indica que el control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales se someterá al procedimiento establecido por la Constitución Política del Estado y del Código Procesal Constitucional. En cuanto al Código Procesal Constitucional, en su artículo 107 nos indica que la presidenta o el presidente del Estado, en caso de tener alguna duda fundada sobre la constitucionalidad del proyecto de tratados o alguna de sus partes, lo va a remitir esto al Tribunal Constitucional Plurinacional, una vez remitido el texto del tratado internacional negociado por el órgano ejecutivo al órgano legislativo para su eventual aprobación y posterior ratificación
corresponderá a la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional enviar de forma obligatoria, dentro del plazo de 20 días, su recepción al Tribunal Constitucional Plurinacional antes que dichos instrumentos internacionales sean ratificados. En el artículo 108 del Código Procesal Constitucional nos señala que una vez admitida la consulta y la comisión de admisión dispondrá que ésta sea de conocimiento del órgano ejecutivo cuando corresponda, para que en el plazo de 15 días desde su notificación emita su opinión fundada sobre la consulta, y después de transcurrir este plazo, con o sin la remisión de la opinión del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitirá una declaración constitucional en el plazo de 45 días sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto del tratado internacional en consulta. Eso es lo que he podido sacar, doctor, en cuanto a esta pregunta. Está muy bien. Bien, a ver, entonces vamos a ver algo que complejiza todo esto. A partir de la Constitución del 2009 y con la Ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal se establece un procedimiento para el control previo de tratados internacionales. No existían. Sin embargo, vamos a ver, como nos ha dicho el compañero, que este procedimiento únicamente se va a dar cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, en el tratamiento de la ratificación del tratado, tenga duda, ¿no? Como dice el artículo 107, numeral 1, en caso de tener duda fundada sobre la constitucionalidad del proyecto de tratado o alguna de sus partes, lo remitirá al Tribunal Constitucional el presidente de la Asamblea. Entonces, no en todos los casos, cuando tenga duda el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Ahora hay otra cuestión más complicada. Los tratados abreviados que no pasan por la Asamblea Legislativa, no va a haber la posibilidad de este control previo de constitucionalidad, ya bien limitado, bien reducido, ¿no? Como una especie de embudo, ¿no? La Constitución ha dicho control previo de constitucionalidad, perfecto, bien, una institución novísima en el derecho constitucional boliviano, pero con el Código Procesal lo cierra a que solamente tiene la legitimación activa el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y además con la ley de celebración de tratados se reduce mucho más porque los tratados abreviados no pasan por la Asamblea, entonces no van a ir a control previo de constitucionalidad. La única posibilidad de control de constitucionalidad de los tratados abreviados es un control posterior de constitucionalidad. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que si se declara inconstitucional, hay que negociar con el otro Estado, con los otros Estados si es tratado multilateral, la renuncia la denuncia del Estado boliviano de este tratado. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido antes, aunque el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional, el tratado que ya ha sido suscrito, ya ha habido la manifestación del consentimiento y ya obliga a Bolivia, ¿sí? Si declara inconstitucional el Tribunal Constitucional, no es que se deja sin efecto, tiene que seguirse los procedimientos del ámbito internacional. ¿Sí? Entonces, miren esta nueva complicación y limitación para el control previo de constitucionalidad. Miren cómo la Constitución establece una institución, pero a través de las leyes, Código Procesal Constitucional y Ley de Celebración de Tratados, esta se vuelve básicamente nula, ¿no? Inexistente. Es más, creo que no ha habido una práctica de este control en el Tribunal Constitucional durante todo este tiempo. ¿Ok? Vale. Si no se entiende alguna cuestión o si necesitan alguna aclaración, por favor, tienen que manifestarse. Vamos con la 9, sobre las reservas. Vamos con Aliaga Félix. Dale, Aliaga Félix. Doctor, buen día. Buen día, compañeros. Respondiendo a la pregunta 9. ¿En qué consisten las reservas a los tratados internacionales y cuáles son las reglas para su formulación, aceptación, objeción y efectos? Según el Convenio de Viena de 1979, en su artículo 2, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado.
o adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entre las reglas, para la formulación, el derecho de un Estado contratante de formular reservas al tratado internacional por el que quiere obligarse no es absoluta, pues existen dos elementos esenciales. Una reserva no es válida si está prohibida por el tratado, o bien cuando disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas y cuando los estados negociadores nada han convenido respecto de las reservas. Para la aceptación, el artículo 20 del Convenio de Viena de 1969 atribuye primacía a la voluntad de los estados negociadores manifestada en el propio tratado, al establecer que una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de los demás estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga. La objeción no impide la entrada en vigor del tratado entre esos dos estados, a menos que el estado autor de las objeciones manifieste inequívocamente la intención contraria. Sus efectos. Los efectos de una reserva es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación al estado autor de la reserva respecto de otros estados contratantes. Las reservas formuladas y las objeciones hechas dejan de producir efectos desde el momento que sean retiradas. Ese es, doctor. Gracias. Muy bien, Félix. A ver, vamos a ver entonces. En la negociación de tratados multilaterales, solo aplica para la negociación de tratados multilaterales, por si acaso no para los bilaterales. Cuando se está negociando un tratado multilateral, los estados tienen la facultad de establecer reservas. ¿Qué es una reserva? Es una manifestación unilateral de voluntad de un estado en la negociación de un tratado multilateral que solicita, o que más bien manifiesta la voluntad de exclusión del estado de determinada normativa en el ámbito del tratado multilateral, ¿sí? Para que no se le aplique. Esto es fundamental en virtud del consentimiento y la manifestación de la soberanía en el derecho internacional. Ejemplo, se tiene un tratado multilateral de lucha contra los estupefacientes, ¿sí? Se establece un listado de los estupefacientes y la comunidad internacional dice que la coca es un elemento natural de comercialización prohibida. Ya. ¿Bolivia qué hace? ¿Qué dice? Reserva para este artículo, reserva para este listado, o para la pronunciación para la manifestación de la coca como insumo para un estupefaciente. ¿Por qué? Porque en mi país la coca, dirá Bolivia, es una hoja milenaria y su consumo es tradicional y no podemos nosotros comprometernos a luchar contra la coca y el consumo de la coca. Ya. ¿Qué introduce Bolivia? Una reserva. Dice, muy bien, pónganse de acuerdo en ello, perfecto, no hay problema, pero no puedo obligarles yo a lo contrario, pero en mi país esto no se va a aplicar. Sí, eso es una reserva introducida en un tratado multilateral. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto? Como nos decía Félix, que no obliga, ¿no? El Estado que ha introducido la reserva no se encuentra obligado por esta disposición específica dentro del tratado multilateral. Para todo lo demás del tratado entramos, ¿no? Entra Bolivia, pero específicamente para esta redacción, para este contenido, Bolivia queda excluido del cumplimiento de la lucha, por ejemplo, contra el consumo de la hoja de coca. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos con la última pregunta, con la 10. ¿En qué consiste la entrada en vigor, el depósito, el registro y la publicación de los tratados internacionales y cuál es su importancia? Tenemos 3 personas que quieren participar, entonces vamos a desdoblar aquello, ¿no? Ha participado Félix, está Daniela Patricia Vino y está también Inés Torres. Las dos, por favor. Dale Daniela primero y después Inés. Está bien, doctor, buen día. Bueno, en la pregunta 10,
¿En qué consiste la entrada en vigor, el depósito, el registro y la publicación de los tratados internacionales y cuál es su importancia? Bueno, la entrada en vigor constituye la fase final del proceso de celebración de los tratados, tras producirse en el ámbito internacional la constancia del consentimiento de los estados negociadores en obligarse por un tratado. El depósito constituye el acto por el cual se hace constar en el plano internacional el consentimiento en obligarse definitivamente por un tratado y consiste en la entrega al depositario del instrumento que expresa este consentimiento. Este será el encargado de conservar el instrumento original del tratado, de recibir los sucesivos instrumentos por los que se obliguen los estados negociadores, así como de realizar otras funciones en relación con dicho tratado multilateral. Bueno, la práctica internacional de registro y de la publicación de los tratados se vincula en el artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones, inspirado en el propósito de relaciones internacionales de los efectos de los tratados e instaurar un sistema de diplomacia abierta. Su importancia, yo he mencionado que estos elementos esenciales de la práctica lleva su importancia estableciendo que los tratados después de su entrada en vigor se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro, según el caso, y posteriormente para su publicación. Eso sería, doctor. Muy bien, gracias. Vamos a darle la palabra a Inés también y con eso explicamos esta última pregunta. Buenos días, doctor. Buenos días. La entrada en vigor del tratado es la fase final del proceso de celebración de los tratados, tras producirse la aceptación de los estados negociadores en obligarse. El Convenio de Viena de 1969 establece dos reglas generales para que entre en vigor. El tratado entra en vigencia de la manera y en la fecha que se haya dispuesto o acordado en el tratado. A falta de disposición o acuerdo entra en vigor tan pronto como haya conste en los tratados, es el acto por el cual se hace constar en el plano internacional el consentimiento en obligarse definitivamente por un tratado y consiste en la entrega al depositario del instrumento que expresa su consentimiento. El registro y publicación de los tratados. Según la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 102, los tratados se registran en la Secretaría de las Naciones Unidas cuando se trate de un Estado miembro de la ONU y son publicados por la misma a mayor brevedad posible. El registro es obligatorio para los Estados miembros de las Naciones Unidas. El registro es voluntario cuando en relación de tratados celebrados entre Estados no miembros de las Naciones Unidas. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver que existen, ¿no?, estas últimas etapas en el ámbito del procedimiento de celebración de tratados. Perdón un momentito. Ya. La pregunta expresamente nos señala ¿qué significa entrar en vigor? No, entrar en vigor es va a ser aquel momento en el cual se cumplen las condiciones del propio tratado internacional y de la normativa internacional para que éste regule efectivamente el comportamiento de los sujetos de derecho internacional. ¿Sí? Entrada en vigor, ¿ok?, del tratado internacional. No necesariamente es el momento de la manifestación del consentimiento. Pueden haber distintos momentos y los estados se ponen de acuerdo en el propio tratado internacional cuándo va a entrar en vigor el tratado internacional y cuándo va a generar estos derechos y obligaciones. En los tratados bilaterales, ¿no?, generalmente va a ser cuando los dos estados han ratificado o han manifestado su consentimiento con el tratado internacional. Generalmente sucede eso, pero pueden establecer alguna otra cláusula adicional, sí.
En los tratados multilaterales las fórmulas son mucho más amplias, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que el 30, 50, 70% de los estados hayan ratificado y hayan depositado sus instrumentos en un determinado órgano internacional, como la Secretaría de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante cuando lean un tratado internacional ver cuándo ha entrado en vigor, ver cuáles son las reglas de entrada en vigor del tratado internacional. Eso es importante. No es como una ley nacional, ¿no? Una ley de alcance nacional que se publica en la Gaceta y se entiende que tiene entrado en vigor, tiene efectividad desde este momento, ¿no? Entonces hay reglas distintas. A eso se llama entrada en vigor. El depósito es un acto, es un procedimiento que realizan los estados, fundamentalmente en tratados multilaterales también, por el cual depositan el acto de ratificación, el acto de consentimiento, que puede ser una ley, a un determinado órgano que está previamente designado en el tratado multilateral. Dicen, ya muy bien, todos entreguemos nuestros depósitos a la Secretaría General de la ONU o a la Secretaría General de la OEA, y cuando tengamos el 70% de los depósitos de los estados, va a entrar en vigor este convenio para los estados que lo han ratificado, obviamente. Antes no. Entonces es una forma de establecimiento de esta entrada en vigor a través del depósito, ¿sí? Finalmente tenemos el registro y la publicación de tratados internacionales, en el sentido de que estos se van a registrar y publicar a través, por ejemplo, de la Secretaría General de las Naciones Unidas a efectos de publicidad, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es establecer la fecha de entrada en vigor, en vigencia, y el establecimiento de efectos del tratado internacional, desde cuándo lo podemos aplicar. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso de liberación de aranceles para motocicletas, para la importación de motocicletas, que el importador se acogía a un tratado internacional multilateral en el Mercosur. Sin embargo, no había leído bien el importador cuando entraba en vigor, y lamentablemente no había entrado en vigor el Tratado Internacional de las exenciones a la importación de motocicletas. Por lo tanto, el negocio se arruinó, ¿no? Importó más de 3.000 motocicletas y él pretendía que no iba a pagar los impuestos aduaneros por este tratado, pero este tratado no estaba en vigor. Faltaba un depósito de uno de los países. Y 2 días después de la importación efectiva, recién entró en vigor. Pero 2 días después, ¿eso qué significa? Que tiene que pagar impuestos a la importación. ¿Ok? Y el negocio pues se arruina. Ok, entonces esa es la importancia de estos temas. Bien, con esto terminamos este cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Mañana vamos a continuar con Derecho Convencional Internacional, pero ya con el siguiente cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta.